Buenos días, estudiante del 10º año. Hoy miércoles 27 de enero del 2021. Vamos a darle gracias a Dios Padre por este día que cada día nos sigue bendiciendo a cada uno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que nuestra Madre, la Virgen María, nos acompañe en nuestro caminar y que nos cubra con su sagrado manto. Amén. Una de las frases de Don Bosco decían de él: cuando Don Bosco está muy alegre es que tiene algún problema. Hoy vamos a ver un tema sobre el principio de Pascal. Ahí tenemos una estructura hidráulica, un elevador hidráulico. Obviamente la mecánica, muchos ya deben reconocerla. Y acá más bien quién es Blaise Pascal o Blaise Pascal, uno de los grandes científicos, sobre todo matemático, científico, filosófico, teólogo también, de lo cual nos muestra sobre todo esto de la propulsión de la parte hidráulica. ¿Cuál es ese movimiento? Si nos damos cuenta, uno de los movimientos del auto, el cómo sube, y esta imagen usted me va a decir, profesor, hay una parte de un pistón que con baja presión, obviamente sí, para poder analizar el auto qué problemática tiene. Pero la hidráulica, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es el proceso? Si vemos en la imagen de al lado donde está Blaise Pascal, vemos que hay agua en la superficie. Y arriba obviamente están las poleas o en la parte que hace presión o el empuje mismo para que suba. Y otra de la jeringa, donde está ahí el émbole, donde hay agua, poca agua, si hace presión dentro de ese globo, obviamente va a haber la diferente dispersión según los agujeros que tenga el dicho globo. Pues bien, vamos a desarrollar nuestro tema el día de hoy: la importancia de la aplicación del principio de Pascal. Siempre le digo, observen la gráfica para poder analizar y cuál es el proceso. Obviamente cuando alguien lleva su auto a la mecánica, le gustaría saber cómo hace para que se eleve un auto, y desde abajo están los mecánicos revisando las fallas que pueda tener el auto. Por eso el émbolo siempre va a ser el elevador que canaliza todo ese empuje, mientras que el bombeo siempre va a estar presente. Obviamente eso es práctico, pero también la parte eléctrica estamos viendo la manera como pueda producirse. Según este principio de Pascal y de gran importancia, es el estudio de la hidrostática, y es la manera como la superficie se le presenta ahí para darle el mantenimiento del auto, según la hidrostática que se utilice en dicho momento. Por eso la hidrostática es la rama de la mecánica de los fluidos, que estudian los fluidos en reposo. Por eso el reposo es ese líquido que está abajo y de la cual ejerce esa presión sobre los mismos fluidos, o más bien la presión ejercida por un fluido sobre un cuerpo sumergido. Por eso le decía, el émbolo, que viene a ser ya el elevador, puede bajar, puede subir según el bombeo que se está utilizando o se está proporcionando. Entonces, una prensa hidráulica, ¿cómo funciona? Ustedes siempre deben ver la gráfica, analizarla paso a paso. Si ya vimos en la imagen anterior sobre la hidráulica, que eran los pasos necesarios, siempre usted me va a decir, profesor, pero eso va a ser un gato hidráulico. Sí, puede ser. Al igual que la prensa hidráulica, sí. Se basa en los vasos comunicantes, pero van aprovechando los líquidos que se van comprimiendo entre ellos mismos. Por eso cuando hay en los sectores más del campo que no hay agua potable, entonces bombea para sacar agua de un pozo. Esa es la misma presión que ejerce para obtener agua en la parte de la rural. Por eso, cualquier aumento de presión en la superficie
transmite ese mismo principio según la ley de Pascal. Entonces, la prensa hidráulica es un mecanismo conformado por vasos comunicantes impulsados por pistones. Si ustedes dicen cuáles son los pistones, están las flechas indicando la flecha roja que va bajando con mucha presión poco a poco, mientras que la flecha azul ya tiene por completo el pistón bien abajo. Entonces esto corresponde mediante pequeña fuerza sobre el pistón de menor área. Permite obtener una fuerza mayor con el pistón mayor del área. Estos pistones son más bien pistones de agua, ya que son hidráulicos, por eso son manuales. Por eso hay un proyecto que van a realizar ustedes y ustedes se van a divertir algunos, porque algunos quizás, profesor, otra vez otro experimento, que ya me lo han dicho, pero esto es para que ustedes mismos vayan desarrollando su propia creatividad en el proceso. Ahora, aquí están varios ejemplos de esos principios de Pascal. Ya vimos el primero establecido por fluidos, mientras que el otro ya es bajo presión, ordenamiento. Por eso es el ordenamiento cuando es un auto, una pala mecánica sobre todo. Y la otra pequeña que está al lado es una gata hidráulica. Para algunos será difícil cambiar llanta, otros será difícil elevar algún muro. Siempre se utiliza cuando hay este sismo fuerte y ha colapsado un edificio, se utiliza estas gatas hidráulicas para elevar un poco y salvar vidas. Entonces, observamos abajo, obviamente una máquina hidráulica bajo presión para destrozar, aplanar algo. El peso mismo ocasiona eso porque ya es eléctrica. Mientras el otro también ya cambia, donde está un auto grande, y es el proceso porque ya se le ingeniaron, obviamente, los mecánicos para poder revisar sobre todo las fallas que tenga un auto. Ya no tan solo meterse hacia abajo con una patineta, que siempre le decía una patineta, sino realmente para revisar el auto. Ya algunos ya con estas máquinas eléctricas, obviamente ya el proceso es distinto, cambia la tecnología. Obviamente al lado vemos una pala mecánica, así mismo, una grúa. Eso consiste. Una volqueta cuando eleva su caja para, obviamente, ya dejar los materiales que ha llevado. Y al lado las palas mecánicas sobre todo. Uno de los ejemplos es un freno hidráulico, un sistema circulatorio, el que vemos arriba del momento del pisando el pie los frenos, el inflado de un globo con una jeringa, un émbolo y agujeros que tengan ya. Primero el ejemplo es ese, un globo, ya está completamente con agua y todo, pero con el émbolo trata de hacer presión y con un esfero o un lápiz, ahí vienen las partes de los orificios que hay que hacer y cómo reproduce esa parte de la hidráulica. Otra de las puertas de un autobús también ejerce esa presión. Cuando obviamente vas en el alimentador, en la metrovía, ustedes ya cómo funciona eso. Obviamente ya las personas más avanzadas van conociendo el proceso ahora con esto de principio de Pascal. Usted dice, es un principio de Pascal cuando los buses se abren, las puertas. Un gato hidráulico, ya hablamos. Soplar aire, obviamente eso es cuando una máquina, y algunos ya con el oxígeno uno mismo ya no resiste. Y la jeringa, que algunos ya hecho el proceso con algunos ejemplos. Ahora, ¿qué es un tubo en U de laboratorio? Si observamos la gráfica ahí, obviamente hay varios experimentos que uno querrá hacer. Pues sí, pero eso ya más avanzado, con tubos de ensayo en forma de U, que es lo que quiere invertir, que es lo que quiere transformar, sobre todo en un tubo cilíndrico en forma de U. Uno de estos dos siempre va a tener 2 centímetros de diámetro, que se utiliza fundamentalmente para verificar reacciones de oxidación, reducción, redox, donde cada una de las semireacciones tiene lugar a cada una de las mismas ramas. Esto más bien debe tratar como un tubo transparente siempre, doblado en forma de U y abierto en ambos extremos. Por cada rama de vertiente, 2 líquidos de diferente densidad o inmiscibles
entre sí, por ejemplo, agua y aceite de cocina para hacer los experimentos. Esto de los tubos en un de laboratorio. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase el día de hoy y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones. No olvidarse el experimento para el viernes. Gracias.